Buenas noches, Dios les bendiga. Saluda al pastor Marcelo Ríos. Acá una vez más en el estudio del libro de Apocalipsis estamos viendo ahora los mensajes a las distintas iglesias. Ya habíamos visto Pérgamo y ahora estamos en el mensaje a Tiatira. Dice así la palabra de Dios, capítulo 2, verso 18. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga a lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le doy autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, vamos por parte, ¿no? Mi mensaje a Tiatira, la iglesia de Tiatira, una iglesia que geográficamente se ubica en lo que hoy es Turquía, Asia Menor. Y fíjese, dice, y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, el Señor, ¿no? Dice, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido. Dice esto, ¿no? Bueno, sus ojos como llama de fuego. Esa mirada quizá penetrante, esa mirada que puede llegar profundamente hasta el corazón del hombre, ¿no? Porque la mirada de Dios es así, puede penetrar el corazón. Por eso dice después, yo el que escudriña la mente y el corazón. Pero vamos por parte. Y dice, y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. Veamos algunas de las características que tiene la iglesia de Tiatira. Dice, amor, fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Acá encontramos 5 características. Dice, amor, 1, fe, 2, servicio, 3, paciencia, 4, y las obras postreras más que las primeras, 5. ¿Sí? Hasta ahí el elogio del Señor, ¿no? Del Hijo de Dios a esta iglesia, al líder al que está dirigida. Pero dice en el verso 20, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bien, ¿quién es esta mujer Jezabel? Porque uno puede decir, pero ¿está hablando de la Jezabel del Antiguo Testamento? Obviamente que no. Todos sabemos que han pasado más de 1000 años de entre lo que en el tiempo del rey Acab hasta la época de Juan, en el cual aquella mujer, Jezabel, bueno, cuando dice la palabra de Dios, que fue una mujer que el rey Acab tomó por mujer para hacer una alianza. Y esta mujer termina prácticamente gobernando Israel. O sea, ella va de alguna manera domina al rey y por consiguiente establece su dominio también sobre la tierra de Israel. Por eso que el autor se enfoca o sea, está citando el Antiguo Testamento, obviamente en un modo indirecto, y está comparándola, por así decir. Por eso le llama Jezabel, no porque sea la Jezabel, sino que la compara, es decir,
el espíritu de Jezabel, porque tiene las mismas características, ya que dice, enseña a mis siervos a fornicar y a comer cosas que purificaban los ídolos. Sabemos que la Jezabel del Antiguo Testamento era una mujer idólatra, pagana, ¿no? Que obviamente adoraba ídolos, adoraba a Baal, adoraba a Será, y claro, obviamente inducía a sus siervos a hacer eso también. Pero por eso la comparación. Pero hay algún detalle muy importante. En la versión del texto Pellita, del mismo capítulo, en el verso 20 dice, fíjense lo que dice, esto es interesante. Dice, pero estoy contra ti por cuanto has permitido que tu esposa Jezabel, para que se entienda, era la esposa del líder. Es decir, no solamente había usurpado la autoridad, sino que gobernaba la iglesia, y se decía que era una profetisa. Y quiero aclarar algo. Hoy por hoy se dice, no, porque está muy de moda el tema de los apóstoles, ¿no? Y dice, bueno, él es el apóstol y ella la profeta. Dice la profeta aquí y la profeta allá. Lo correcto es que cuando es una mujer, es una profetisa, no una profeta, porque está mal dicho. Pero la gente dice, los hermanos dicen la profeta, no, es la profetisa. Entonces dice, Juan dice la profetisa, que dice, esa mujer que se dice, es decir, ella dice que es una profetisa, ¿no? Pero esta mujer, por cierto, había tomado la autoridad del líder y la prácticamente, de hecho, había usurpado esa autoridad, porque vamos a recordar que la palabra de Dios establece claramente de que el hombre es el varón es el líder de la familia, la cabeza, y es, por supuesto, obviamente, es el responsable. Es por eso que le reprocha, por cuanto era la esposa del líder. Entonces le reprocha, ¿por qué le permitiste? ¿Por qué le dejaste prácticamente? Es lo que está diciendo. De ahí que ahí dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Bueno, primero, que toleras, que permite que esa mujer, que tu esposa, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar. Bueno, y uno se dirá el tema de la fornicación. Sabemos que la fornicación, que es un pecado, uno de los pecados sexuales, pero no solamente fornicación es en lo sexual, es decir, lo físico, también es fornicación, puede ser espiritual. Si nosotros leemos en Jeremías capítulo 2, verso 20, dice que el pueblo de Israel adoraba ídolos, ¿no? En todo lugar donde podía y le quemaba incienso. Y eso Dios lo compara como si fuera que estuvieran fornicando con una mujer. Por lo tanto, aquí se trataría en realidad de fornicación espiritual. Lo que igual no quiere decir que Dios lo alabe, por el contrario, dice, por eso le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y luego dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Ahora, dice la palabra de Dios que Dios no queriendo que nadie se pierda, sino que todo presente el arrepentimiento. ¿Acaso Dios no quiere que el malo se arrepienta? ¿Acaso Dios no quiere? Dice, ¿quiero yo la muerte del impío? No, dice que no. Y muchas veces, muchas veces muchos que se preguntan, ¿por qué este hace así? ¿Y por qué Dios le permite? Porque a veces Dios está dando tiempo a esa persona para que se arrepienta. Pero esta persona no quería arrepentirse. Y por eso dice, y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos, o sea, a sus seguidores, aquellos que le siguen, dice, heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según sean sus obras. Ahora, dice que la palabra de Dios que el Hijo de Dios es el que escudriña la mente y el corazón, y lo que también es una prueba de su deidad. Recordamos un caso allí en Marcos capítulo 2, 5 al 7, cuando el Señor sana a un paralítico y le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Ahora, de repente en su momento había lo que podemos decir los teólogos de su época. Y le dicen, pero, o sea, no le dicen, sino que están pensando para sí. Dice, pero ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Lo cual era cierto. Pero el Señor, conociendo lo que están pensando, les dice, ¿qué es más fácil? Perdonar, decir, tus pecados te son perdonados, o decir al paralítico, levántate y anda.
Ahora, fíjense que el Señor estaba escudriñando la mente, el corazón de esos hombres. En sí estaba el Dios encarnado, el Hijo de Dios, y es el mismo Dios, el Hijo de Dios que está hablando. Y eso es una prueba de su deidad, porque ¿quién es el único que puede escudriñar la mente del corazón? Bueno, si lo leemos en Jeremías capítulo 17, verso 10, dice, yo el Señor el que escudriño la mente y el corazón. Perfecto, gloria a Dios. Pero vosotros, los demás que están en Tiatira, cuanto no tienen esa doctrina, esa enseñanza, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Aquí tenemos dos cosas, ¿no? En la iglesia de Pérgamo dice que allí estaba el trono de Satanás, pero aquí dice, aquello dice, y a lo que ellos llaman las profundidades. ¿Qué serán las profundidades? ¿Tendrá algo que ver con el conocimiento? ¿Tendrá algo que ver con lo satánico, con lo esotérico? ¿El esotérico? Bueno, un poco de eso, donde algo de eso había. Por eso dice que esta mujer, ¿no?, empezaba a enseñar cosas que ya primero usurpar, como dije, usurpar la autoridad del esposo, del líder. Empezar a enseñar cosas que a Dios no le agradaban, ¿no? Y eso le dice que le llamaban las profundidades de Satanás. Fíjese hasta dónde, lo que habla el autor. Es tremendo. Pero dice después, pero lo que tenéis, pero no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Gloria, y regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos del alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Vamos a continuar con esto, ¿no? En el próximo video, y vamos a estar explicando lo que es un poquito el tema de la vara de hierro, ¿no? Y algunas cositas por ahí que pues no se entendieron. Pero bueno, hermano, si tienes una pregunta o crees que yo por ahí puedo estar confundido, equivocado, si te parece que es así, ponlo en el comentario. Déjanos tu comentario, ¿no? Sería bueno y además nos ayuda mucho. Así que bueno, Dios te bendiga. Saluda al pastor Marcelo Río y será hasta el próximo video. Gloria a Dios.